Vamos a grabar. Bien, muy buenas tardes. Vamos a retomar nuestra clase de álgebra lineal. La vamos a retomar con algo que ayer quedó un poco no resuelto, que es el tema del espacio fila y el espacio columna. Para tales efectos, vamos a mirar en el apunte la página 92. Les voy a compartir yo acá mi pantalla. Este acá. Bien. Entonces, de lo que quiero hablar hoy día es del espacio columna asociado a una matriz y que nos va a servir un poco para recapitular lo que hemos estado hablando en las clases anteriores. Dada una matriz A de m filas y n columnas, naturalmente hay una función lineal asociada, que es la que estuvimos discutiendo ayer, que es T sub A. Y T sub A es simplemente la función que a cada vector de Rn le asocia el vector de R a la m dado por A veces X. Como toda función lineal, esta transformación lineal T sub A va a tener un conjunto imagen, que va a ser un subconjunto del espacio de llegada R a la m, y la imagen de ese conjunto corresponde, como siempre, a todos los valores del espacio de llegada que se pueden obtener transformando un elemento del espacio de partida, es decir, a todos los valores para los que existe algún elemento en la partida, tal que T de A es igual a I, y en este caso T de A es lo mismo que decir A veces X. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando nosotros estudiamos muy al principio del curso el problema de sistemas de ecuaciones lineales, nosotros partimos escribiendo esta ecuación y preguntándonos cuándo esta ecuación tenía solución. Y acá nos damos cuenta que esta ecuación tiene solución para I, si y solo si I es un elemento de la imagen de esta transformación lineal. ¿Ok? Ahora, también uno se da cuenta de que A por X igual Y, uno lo puede reescribir como que estoy haciendo una mezcla, una combinación lineal de las columnas de la matriz A. Así que, dicho de otra manera, la imagen de esta transformación lineal no es otra cosa que todo lo que yo puedo obtener combinando las columnas de la matriz A. Y otra forma de decir eso es que las columnas de la matriz A no son otra cosa que un conjunto generador del espacio imagen. ¿Ok? Dicho eso, si nosotros vamos a llamar rango de una matriz como el rango de su transformación lineal asociada, que les recuerdo, el rango de una transformación lineal es siempre la dimensión de la imagen, ese rango no es otra cosa que el número de columnas linealmente independientes que tiene la matriz A. Y ustedes en la literatura pueden encontrar el término de espacio columna asociado a una matriz, que quiere decir el espacio generado por las combinaciones lineales de las columnas de la matriz, y que no es otra cosa que decir la imagen de la transformación lineal asociada a esa matriz. ¿Ok? Así que con respecto al espacio columna, tengo la impresión que no es necesario decir más, porque realmente la demostración es reescribir lo que les acabo de decir. ¿Imagen Eh, de qué dijo? el rango Que de el la, espacio columna era la es imagen de... la transformación lineal asociada a A. ¿Sí? Y les digo, la demostración de esta proposición no es más que reescribir lo que está escrito acá arriba con palabras y lo que yo les acabo de decir. El rango de T sub A es la dimensión de la imagen de esta transformación, pero la imagen de esta transformación, que es lo que tenemos acá, no es otra cosa que las combinaciones lineales de las columnas. Por lo tanto, la dimensión de ese espacio vectorial tiene que ser igual al número de columnas linealmente independientes que tiene esta matriz. ¿Ok? Así que, súper. Carla se nos unió acá presencialmente. Ahora, de la misma manera, hay un espacio fila asociado a una matriz. Y este espacio fila es distinto al espacio columna, porque en el espacio columna, les recuerdo que nosotros tenemos, si la matriz es de m filas por n columnas, tengo n columnas donde cada una de ellas es de tamaño m. Ahora al revés, cuando miro las filas, tengo m filas
y cada una de tamaño n. Y el espacio fila asociado a una matriz va a ser todo lo que yo puedo obtener combinando sus filas. O sea, es como el concepto análogo al que acabamos de ver, pero ahora este es un subespacio vectorial de Rn, del espacio de partida, no del espacio de llegada. Dicho eso, acá viene una proposición que es realmente interesante, que es la siguiente, y es que el número de filas linealmente independientes de una matriz A es igual al número de columnas linealmente independientes de dicha matriz. O sea, que el rango de una matriz es igual al número de filas Li que tiene. Esto es bastante sutil, porque si se fijan, por la manera que hemos trabajado, siempre hablábamos de combinaciones de columnas y ahora estamos hablando de combinaciones de filas. Entonces no es para nada evidente que cuando yo tengo una fila, por ejemplo, que tiene 50, perdón, cuando yo tengo una matriz que tiene 50 filas y 60 columnas, no es para nada evidente que el número de filas Li tiene que ser igual al número de columnas Li. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora con esta demostración es que esos dos números tienen que coincidir. Voy a ver si alguien está poniendo algo en el chat. Aparece que cuando no... ok. Ya, entonces para ello vamos a dejar de compartir y voy a pasar voy a volver al video, a la cámara, digamos. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? No, súper claro. ¿Todo súper claro? Maravilloso. Muchas gracias, Camila, por responder. Bien. Entonces, lo que queremos hacer ahora es probar esta proporción 44, que es probar que el número de filas Li es igual al número de columnas Li. La demostración no es difícil, pero es tremendamente ingeniosa, pero es muy gráfica. O sea, yo espero que podamos seguirla sin mayor dificultad. Entonces, lo primero es que vamos a hacer un poquito de notación, para no tener que escribir tantas cosas. Les recuerdo que cuando yo tengo una matriz A, si yo quiero referirme a toda una fila, lo que yo hago es decir, voy a tomar la fila, por ejemplo, 1, y le coloco un puntito, para decir todas las columnas. ¿Ok? Y cuando yo quiero hablar de una columna, lo que yo hago es congelar las filas, es decir, todas las filas, y congelo, por ejemplo, la segunda columna. ¿De acuerdo? Eso es un recuerdo. Entonces ahora vamos a decir que R va a ser igual al número de filas Li, y vamos a decir que R' es igual al número de columnas Li. ¿Ok? Bien. ¿Qué significa que hayan R filas linealmente independientes? Miren, primero voy a hacer una suposición que después vamos a argumentar que no es fuerte, solo por una cuestión de que la notación no se nos vuelva terrible. Vamos a supongamos que las primeras R filas son Li. O sea, lo que digo yo, no cualquiera de las filas son la Li, sino que justo quedaron, eran las primeras L. ¿Qué significa eso? Eso significa que para todo I que sea igual a R más 1, R más 2, hasta M, les recuerdo que tenemos M fila, la fila I es igual a una combinación de las filas anteriores. Y las combinaciones nosotros las escribimos diciendo, bueno, que existen algunos escalares, que los vamos a llamar alfa,
de J, I. Estoy pensando si esa es la mejor. Miren, voy a usar una notación que no he usado. Voy a colocar el I arriba. Solamente porque siempre que hemos tenido dos subíndices abajo, los índices significan fila y columna. Entonces, para no confundirnos acá, fijo el I acá arriba para decir que depende de la fila que yo estoy desarrollando y que el J va a ir desde 1 hasta R. Y aquí voy a colocar la fila J, todas las columnas. Cuando yo digo que una fila es combinación lineal de otras, lo que estoy diciendo es que existen algunos escalares, tal que yo puedo escribir esta ecuación así. ¿Ok? Sí, profe, me lo puedo escribir un poquito más grande. Un poquito más grande, ya. Voy a tratar de... Es que me da susto que se acabe la pizarra. Ya. Ahora, eso que está ahí, nos dice lo siguiente, miren, fíjense. Eso nos dice que cuando yo miro la matriz A, la matriz A es así. Bueno, acá tiene su primer elemento, ¿cierto? Obvio. Acá tiene un segundo elemento, hasta que llegamos al elemento n de la fila 1. ¿Sí? Después tiene la segunda fila, la tercera fila, pero cuando yo llego a la fila R más 1 pasa lo siguiente, que aquí en la fila R más 1, el elemento A R más 1, 1 es combinación lineal de las filas anteriores. Entonces ese elemento yo lo puedo escribir como alfa super 1 sub j, desde j igual 1 hasta R, del elemento j de la fila, o sea, el elemento 1 de la fila j. O sea, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que el primer elemento de esa fila es una combinación de los primeros elementos que están de aquí para arriba. ¿Sí? El de la fila 1, después el de la fila 2, después el de la fila 3. Por eso es que cambia el j y el 1 se queda quieto. ¿Están de acuerdo conmigo? Allá lejos en Colombia. Sí. Súper. Ahora, ¿qué pasa con el que está acá al ladito? El que está acá al ladito, que debiera ser, esto lo voy a colocar acá, que estamos en la fila R más 1. El que está aquí al ladito, ese debiera ser A sub R más 1, 2, porque es el elemento de la segunda columna de la fila R más 1. Pero yo estoy diciendo que toda esta fila R más 1 es una combinación de las anteriores. Entonces ese elemento yo lo puedo recuperar como la suma de los alfa 2, J, desde J igual 1 hasta R, de AJ, lo que hay en la columna 2. Y así sucesivamente, y para los de abajo. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a darme cuenta de lo siguiente. Cuando yo miro la columna J, o la columna K mejor, cuando yo miro la columna K de A, ¿cómo es esta columna? Fíjense bien. Esa columna, si fuera la primera, bueno, partiría por el A11. Si fuera la segunda, partiría por el A12. Si fuera la última, sería el A1N. O sea, en general va a ser el A1K, después acá abajito va a estar el A2K, hasta que llega al R. Y en el momento en que llega al R más 1, ya no es un tipo nuevo, sino que es una combinación de todo lo que estaba antes. Es la suma, desde J igual 1 hasta R, de alfa super K sub J, de A, J, K. Y el tipo que sale acá abajito es la suma desde J igual 1 hasta R, de A, chum, chum, chum. Espérenme, aquí me equivoqué en algo. Claro, este no era 1, esto era R más 1.
R más 1. Porque ese depende de I. Igual sería entonces R más 2, ¿no? Exacto, y acá es toda la razón, ¿ven? Entonces acá sería A super R más 1, acá sería R más 2, y acá sería, no, acá sería R más 1, porque estos alfas Sigue la misma fila. están quietos para la fila, están quietos para la fila, ¿ya? Y acá sería DJ, DA, JK, hasta que llega a la suma desde J igual 1 hasta R, de alfa M de J a sub J K. Profe, lo que está escribiendo en la columna casi no se ve. Casi no sé, ya, lo voy a escribir de nuevo, denme un segundo, solo quiero verificar que no... Sí, había hecho el mismo error en mis notas y después lo arreglé. Pero hasta ahí se ve. Se entiende. ¿Se entiende hasta ahí ya? Porque para escribir desde ahí nomás. Entonces, la siguiente fila, ahora va a aparecer una combinación de todos los elementos que están antes. Y esa combinación va a ir desde J igual 1 hasta R, de un escalar que depende de la fila en que estoy parado, que es la fila R más 1, y de las filas anteriores, J. Y eso va a multiplicar a lo que está de aquí para arriba, o sea, A sub fila J, columna K. Después, acá, el siguiente escalar es la suma desde J igual 1 hasta R, de alfa J, R más 2, de A sub JK. Porque siempre estoy mezclando esos que están ahí. Fíjense que el J va de 1 hasta R, o sea, es a 1K, a 2K, a RK. ¿Sí? Cuando digo que solamente tengo R filas LI y que son las R primeras, lo que estoy diciendo es que lo que pasa de ahí para abajo siempre es una mezcla de lo que está arriba. Eso es todo, no es más profundo que eso. Y esto hasta que llegamos a la última fila, que va también desde J1 hasta R, de alfa super M, porque estoy en la última fila, J, A sub JK. ¿Ok? Entonces, lo que uno se da cuenta es que cualquier columna de A tiene esta forma. ¿Se sigue mejor ahí? Sí, perfecto. Ya, miren, voy a hacer una prueba. Vamos a ver si podemos girar un poquito la cámara. ¿Alcanzan a ver esa pizarra, no? Ok. Sí, sí, sí. Entonces ahora necesito que veamos esa igualdad que está ahí. Quiero que noten algo, por favor. Fíjense bien. ¿Cuántos elementos distintos aparecen? Aparece el A1K, el A2K, el ARK, y después acá combinaciones de ellos, pero no hay más elementos que esos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Sí, o sea, si yo miro cuántas componentes de A aparecen en esta columna, solamente están apareciendo esos que están ahí. Y eso se grafica porque yo puedo decir entonces que la columna K de A puntito K, esa columna, ¿sí? Yo la puedo escribir, fíjense lo que voy a escribir, voy a decir que es el elemento A1K multiplicando al vector que tiene un 1 ahí, después muchos ceros, y después cuando yo empiezo a mirar lo que pasa de aquí para abajo, lo que multiplica a A1K es alfa veces J, alfa veces super R más 1, 1, después acá en este me aparece alfa R más 2, 1, y así sucesivamente. O sea, acá me aparece el alfa R más 1, 1, alfa R más 2, 1, hasta que llego a alfa M1. O sea, lo que estoy tratando de hacer es factorizar. Esto que está aquí yo lo puedo factorizar, lo voy a separar, y lo voy a separar en función a lo que multiplica estos A.
¿Se sigue, no? Ya, yo creo que esa pizarra se ve muy mal, ¿no? Sí, Se ve bien pero- si escribo un poco más grande. Un poco más grande, ya. A ver, voy a pero- volver a hacerlo. Bueno. Yo acá tengo una expresión para mi columna K. Lo que les quiero mostrar ahora, que esta expresión para la columna K se puede escribir de otra manera. Eso es todo. ¿Y cómo la quiero escribir? La quiero escribir sacando los A sub K con factores comunes de lo que está multiplicado por ellos. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo miro hasta ahí solamente, miro arriba, este tipo acá, el A1K, no aparece acá. No aparece acá, no aparece acá, no aparece ahí. Solo aparece acá arriba y aparecen todos estos de acá abajo. ¿Están de acuerdo? Acá arriba Sí. está multiplicado por 1 y acá abajo está multiplicado por el primer escalar de esta suma, que el primer escalar de esta suma es alfa, la fila que corresponda, 1. Entonces yo me doy cuenta que este lo puedo escribir como A1K, factor de 1, 0, 0, 0, hasta la columna R, ¿sí? Perdón, hasta la fila R, y acá en la fila R más 1 me va a aparecer alfa R más 1, 1. En la fila que sigue va a salir alfa R más 2, 1. Hasta que va a llegar a alfa R, bueno, alfa M, 1. Y eso es lo que está multiplicando a ese elemento que está ahí. ¿Sí? Allá en la virtualidad. Sí, claro. Y ahora fíjense, ¿qué pasa cuando yo a esto le agrego? Porque esto no es todo, la columna acá no es solo eso. Pues. A la columna acá ahora le falta lo que tengo acá. Bueno, va a ser A2K, pero el A2K no aparece en la primera, entonces ahora aquí tengo un 0. Aparece en la segunda, no aparece hasta la fila R más 1, hasta ahí llega la fila R, y en la fila R más 1 aparece multiplicado por alfa R más 1, 2. En la fila R más, perdón, R más 1. En la fila R más 2 aparece por alfa R más 2, 2, y en la fila M sale multiplicado por alfa M, 2. ¿Están de acuerdo? Pero ahora me falta el 3. ¿Sí o no? Y después me falta el A sub 4. Y al final yo voy a sumar muchos elementos, pero lo importante es que el último que voy a agregar es uno que está multiplicado por al A fila RK, por un vector. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Carla me dice que sí. Sí. Bárbara, ¿qué opina? La última parte. Ya. Primero, estamos de acuerdo con que esos son todos los términos en los que aparece este A1K. ¿Bárbara? Ya. Estamos de acuerdo que estos son todos los términos en que aparece el tipo de la segunda fila. Perfecto. Entonces, de la misma manera, después tengo que ir agregando lo que aparece del tercero, lo que aparece de la cuarta fila, hasta que llego al que aparece de la fila R. Pero lo importante es que el último que yo agrego es el de la fila R, porque de aquí para abajo los fui incluyendo con estos escalares alfa. De aquí para abajo no hay nada que no esté ahí, que no esté multiplicado por alguno de estos de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que estoy diciendo entonces es que esta fila késima se escribe como la combinación de los R vectores que yo construyo así. Este vector, todos los que están entre medio y el vector que queda acá. Y si hago eso, lo que estoy diciendo es que la cantidad de columnas linealmente independientes que tiene esta matriz no puede ser más que R, porque yo con R logré generar todo. Brutal, ¿no? ¿Sí?
Así que si volvemos a lo que habíamos escrito acá, que R eran las filas linealmente independientes y R' eran las columnas linealmente independientes, acabamos de probar que R' es menor o igual que R. Nosotros queremos probar que estas dos cosas son iguales, pero acabamos de probar que R' es menor o igual que R. ¿Todos de acuerdo conmigo? Por allá, ¿qué opina? Gabriela me dice que sí con ganas. Gracias, Gabriela. Qué amable. Ya. Entonces, ahora tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es, ¿qué pasaría si en vez de haber partido de que teníamos R filas LI, hubiéramos partido de que teníamos R columna LI? Como que uno sospecha que todo esto que hicimos, este juego, lo puedo hacer igual como para el otro lado, digamos, tomando las verticales como horizontales y viceversa. O sea, si yo, entre comillas, transpongo la matriz, puedo hacer este mismo juego. Entonces, por lo tanto, cuando probamos que R es menor o igual, R' es menor o igual que R, en realidad probamos también la desigualdad inversa y por lo tanto son iguales. O sea, esa parte no es necesario probar la otra porque es exactamente el mismo argumento y lo que les invito a hacer es que ustedes traten de hacer, en vez de aprenderse este argumento de memoria, traten de replicarlo para el caso de que si yo sé que hay R columnas, probar que entonces tengo la misma fila independiente. O además la misma fila independiente. ¿Ok? Y ahora viene aquí la segunda pregunta, y esta es más delicada. ¿Qué hubiera pasado si las filas LI, en vez de ser la primera, hubieran sido algunas de entre medio? ¿Cambia el argumento en algo? No. No de las anteriores, pero de algunas. Sí, la única diferencia es que en vez de mirar esto, donde todo esto está ordenadito, veríamos algo más desordenado. Pero a la hora de hacer esta descomposición que hicimos acá, pasaría exactamente lo mismo, con la diferencia que no sería tan uno, como no estaría la base canónica arriba, digamos. Sino que acá, por ejemplo, podría ser que acá fuera 0, que acá apareciera alfa, por acá un 1. Pero el argumento no depende del orden, el argumento solamente depende de que yo pueda escribir que yo pueda escribir todas las filas que me faltan a partir de algunas. ¿Sí? Así que con eso cerramos la demostración. Una matriz tiene exactamente el mismo número de filas linealmente independientes que de columnas linealmente independientes. Y eso nos dice que el rango de una matriz va a ser exactamente igual a la cantidad de filas LI o igual a la cantidad de columnas LI. ¿Por qué esto es interesante? ¿Qué pasa cuando yo tengo una matriz escalonada? ¿Sí? Voy a borrar y voy a escribir un ejemplito. Borremos y escribamos un ejemplito. Cuando yo tengo una matriz escalonada es, por ejemplo, algo que yo, más que una matriz escalonada, pensemos en una matriz triangular superior. Entonces, por ejemplo, la matriz tiene un 2, un 4, un 6, un 8, no, eso tiene que ser 0, un 0, un 0, un 2, un 4, un 0, un 2, un 1, un 0, un 0, un 1, un 0, un 0, un 0. Esa es una matriz, digamos, triangular superior, en el sentido que si uno mira los elementos de la diagonal, que son esos, de ahí para abajo solo hay ceros. Escribí bien las filas, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Entonces, si yo les pregunto por el rango de esa matriz, ¿cuánto es? ¿1? ¿1 el rango?
3. 3. ¿Quién dijo 3? Aline. Yo. Aline, Sí. cuéntame, ¿por qué esa matriz tiene un rango igual a 3? Se me imagina porque tiene 3 filas. ¿Filas? Tiene O 5. sea, 1, 2, columnas. 3, 4, 5 columnas. Y tú dices que estas columnas son todas LI, ¿cierto? Y son LI porque, fíjense, S1, acá hay 0 y 0, así que no puedo obtener nunca este vector como combinación de esos dos. ¿Sí? Entonces sí, efectivamente, esta matriz tiene rango 3. Pero si se fijan, hay 1, 2, 3, 4 filas que son distintas de 0. O sea, yo sé que esa que está ahí es combinación lineal de los otros. Siempre el vector 0 es combinación lineal de cualquier otro vector porque puedo multiplicar ese vector por 0. Pero como yo ya sé que acá solo hay 3 columnas linealmente independientes, automáticamente yo sé que también solo hay 3 filas linealmente independientes. Por lo tanto, una de estas 4 filas es combinación lineal de las otras. Y en este caso, si uno se fija, esta que está acá la puedo obtener tomando esta y restándole 3 veces esta. Por lo tanto, esta es la que es combinación lineal de esas dos. Entonces, saber que la cantidad de filas LI es igual a la cantidad de columnas LI nos permite tener información, por ejemplo, para un sistema de ecuaciones que esté relacionado con esta ecuación de acá. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es algo que aporta información útil. ¿Ok? Bien. Para terminar el capítulo, vamos a volver al apunte. Compartir. Nos falta esta proposición que nos dice que si tengo una matriz invertible, su número de filas linealmente independientes, perdón, tomemos una matriz B invertible y después tomemos una matriz A. Y lo que nos dice esta proposición es que el número de filas LI de A es exactamente igual al número de filas LI de B veces A. Dicho de otra manera, multiplicar por una matriz invertible no cambia el número de filas linealmente independientes. Eso es algo que nosotros, de alguna manera, ya estudiamos y ya probamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos el problema de ecuaciones lineales, lo que hicimos fue pivotear. Y en algún momento dijimos nosotros que la cantidad que las soluciones del problema con la matriz pivoteada eran exactamente las mismas que las soluciones con la matriz original. Y el argumento para probar eso era que el proceso de pivoteo correspondía a multiplicar por matrices invertibles. Entonces ahora vamos a dar otra prueba a ese mismo resultado y lo vamos a probar diciendo que básicamente el rango de A es igual al rango de la matriz A multiplicado por una matriz invertible. ¿Cómo lo vamos a probar? En realidad la demostración de esto es muy cortita y muy sencilla y es la siguiente. Volvemos a la pizarra. Y es lo siguiente, fíjense que nosotros sabemos que el rango de A por B, bueno, en realidad de B por A, ese rango es igual a la dimensión de la imagen de la transformación asociada a B por A. ¿De acuerdo? Pero la transformación asociada de B por A no es otra cosa que la composición de la transformación asociada a B con la transformación asociada a A. Y eso es porque nosotros ya vimos que la matriz representante de la composición es justamente el producto. Ahora, esto que está acá no es otra cosa, la imagen de una transformación no es otra cosa que la imagen de cuando yo aplico la transformación a todo el conjunto de partida, o sea, en este caso, es T de B del conjunto imagen de TA. No sé si están de acuerdo. ¿Mm?
¿qué cosa era la imagen en general? Voy a hacer aquí acá, no sé dónde, acá un paréntesis. La imagen de F no es otra cosa que F de donde yo empiezo. ¿Sí? ¿Qué opina Alonso? ¿Está de acuerdo, Alonso, no? Alonso, te perdimos. Parece que sí. Bueno, ¿qué opina Gabriela en ese caso? Ya, Alonso dice que no es lo suficientemente de acuerdo. De nuevo, el rango de una matriz es igual al rango de la transformación lineal asociada a ella. ¿Y qué cosa es el rango de una transformación lineal? Es la dimensión de la imagen. Ahora, ¿qué es la imagen de una transformación lineal? Es simplemente el subespacio vectorial que se produce al al aplicarle, digamos, T o F, o como se llama la transformación lineal, a todo el espacio de partida. Entonces, si yo tengo una transformación lineal F que va de B a W, la imagen de F no es otra cosa que el subespacio vectorial F de B, que es un subconjunto de W. Eso lo hemos discutido ya antes. Ahora sí, ¿estamos más de acuerdo con eso, Alonso? Ahora, todo lo que yo digo es que cuando yo quiero calcular la imagen a este producto de matrices, ese producto de matrices corresponde, o la transformación lineal asociada a ese producto de matrices, no es otra cosa que multiplicar primero por una y después por la otra. Así que es la composición de esas dos transformaciones lineales. Y cuando yo quiero calcular la imagen de un conjunto, es lo mismo que primero aplique la primera y después a ese conjunto que obtengo le aplico la segunda. ¿Sí? Eso es la composición. ¿Más claro ahora? ¿Sí? Ok. Bien. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estamos diciendo que B es regular, es invertible. Y si B es regular, su transformación lineal asociada es un isomorfismo. Y lo que nosotros vimos es que la imagen de un isomorfismo tiene exactamente la misma dimensión que el conjunto de partida de ese isomorfismo. Entonces, si yo aquí estoy aplicando T de B solo a este pedacito, la dimensión de T de B no afecta la dimensión de lo que obtengo, solamente queda esto de acá. O sea, acá yo tengo que esto es igual a la dimensión de TA de Rn, que no es otra cosa que el rango de A. Acá hay un paso no trivial. Y ese paso no trivial está dado por lo siguiente. Ese paso no trivial está dado porque, por un minuto, olvídense que eso que está de ahí es la imagen ya de alguien y piensen que simplemente es un B o un W, o como ustedes le quieran llamar a un espacio vectorial. Si ustedes revisan lo que hicimos para isomorfismos, ahí van a ver que uno puede probar que cuando yo tengo un isomorfismo, una base de la partida es base de la llegada. Y eso me dice que la dimensión de la imagen a través de un isomorfismo es exactamente igual a la dimensión del conjunto que yo transformé. Y en este caso, la dimensión de este conjunto que estoy transformando es lo que yo llamé rango de A. Y eso es todo. De nuevo, estamos aplicando toda la maquinaria de espacios vectoriales y transformaciones lineales que ya conocemos. ¿Hay alguna pregunta? Ya. Súper. Gabriela me dice que no. ¿Qué opina el resto, Aline? ¿Cómo quedó todo? Ah, Aline me dice que está todo impecable. Ya. Bien. Entonces ahora, para terminar, todo lo que queda es que ustedes hagan una lectura, y eso sí que se los voy a dejar, al punto 3.12, que es un parrafito donde simplemente reconocemos
que los sistemas lineales, las ecuaciones de sistemas lineales, en realidad corresponden a preguntas sobre la imagen de una transformación lineal, sobre el núcleo de una transformación lineal, y que por lo tanto, cuando hablábamos de variables libres, en realidad estaba relacionado con la dimensión del kernel, pero eso con lo que hicimos hoy día realmente ya lo pueden leer sin ninguna dificultad. Así que con esto ahora sí que cerramos el capítulo 3. Y si no tienen ninguna pregunta, me gustaría empezar a hablar un poquito de ortogonalidad. Así que, ¿qué opinan? ¿Está todo claro? Sí. Con esto cerramos. Esta es la materia de la prueba del... no me acuerdo qué día. 16 me soplan. Entra hasta aquí. ¿Ok? Bien. Bueno. Vamos a... mirar. Miren, ¿saben qué? Más que pasar al siguiente capítulo, porque siento que es mejor cerrar esto, vamos a hacer un ejercicio. Ya este es un ejercicio de la prueba del año pasado. El ejercicio 14 que aparece en el apunte, vamos a proyectarlo. Entonces, es un ejercicio que, bueno, yo lo encuentro muy simpático. Entonces, lo primero, que nos dice que nos vamos a considerar el espacio de las matrices de 2 filas y 3 columnas, a coeficientes reales, y el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2. Vamos a considerar además un subconjunto de este espacio de matrices, que es el subconjunto de todas las matrices, cuya componente 1, 1 es igual a 0. Entonces, por ejemplo, yo puedo mirar y la matriz que tenga acá un 0, 1, 2, 3, 4, 5, esa es un elemento de U. ¿Sí? Creo que no ven nada de la pizarra si estoy compartiendo la punta, ¿no? Exacto, eso mismo le iba a decir. Ya, ahí está. Ese es un elemento de U. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese espacio M de 2 por 3, vamos a definir una transformación lineal que va a tomar una matriz, que por supuesto, acá como es chiquitita, la podemos nombrar simplemente como A, B, C, D, E, F. Y lo que va a hacer esta matriz es asignarle un polinomio, mejor volvemos a compartir. Entonces, a esta matriz A, B, C, D, E, F le va a asignar el polinomio constante A más B más E por X más C más F por X cuadrado. Si se fijan, es como que le suma esos dos y se los coloca a X y a X cuadrado, y sin embargo, su primera componente solamente toma a. ¿Ok? En particular, esta transformación le da lo mismo que en CAD, ¿no? Dos matrices que pueden ser iguales en todo salvo en D van a tener la misma imagen. Entonces, nos piden probar que U es un subespacio vectorial. Esto lo voy a hacer muy rápido. Para que U sea subespacio vectorial, todo lo que tenemos que hacer es probar dos cosas. Primero, que el 0 pertenece a U, y segundo,
que las combinaciones lineales de elementos de U se quedan en U. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, que el 0 pertenece a U es trivial. ¿Quién me dice por qué el 0 pertenece a U? Porque esa pregunta es muy fácil. Exactamente. Carla acá me dice, bueno, lo único que le pido para estar en U es que ese elemento sea 0. La matriz que tiene solo 0, en particular, tiene su primer elemento igual a 0, así que obviamente pertenece a U. Después, si yo tomo dos matrices, una que tiene ceros, lo multiplico por alfa, ese elemento de ahí, ¿cuánto va a valer? Y si yo le sumo otra multiplicada por beta, ese elemento de ahí, 0. Y cuando yo la sume, ¿cuánto me va a quedar? Por lo tanto, naturalmente, los elementos que están en U, cuando yo los combino linealmente, obtengo otro elemento en U, así que es directo que U es su espacio vectorial. ¿Cómo estamos en la distancia? ¿Qué opina Bárbara? ¿Estamos ok? Sí, dice Bárbara, que se entiende. Ya, no tengan miedo de usar el micrófono en esta parte, ¿eh? Por favor. Ya, después nos pide el ejercicio de mostrar que T es una transformación lineal. Ese se lo dejo a ustedes porque es muy sencillo, pero es largo de escribir y no quiero escribir tanto. Y la parte C es más interesante porque en la parte C nos piden calcular la imagen de este subespacio vectorial. Entonces nos preguntan a dónde va a parar T de U. Entonces lo que yo hago es lo siguiente, me digo, bueno, ¿cómo se ve un elemento genérico de U? Un elemento genérico de U se ve así, acá tiene un 0, acá tiene un par de constantes, y ahí tiene otra constante. Y a ese elemento genérico, cuando yo le aplico T, me voy a la fórmula y la fórmula me dice, mire, tome lo que estaba aquí y colóquelo como constante. Después agréguele la suma de esos dos multiplicado por X. Y después agréguele la suma de esos dos multiplicado por X cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Carla, ¿qué opinas? Entonces ahora yo miro y lo que me doy cuenta, la pregunta fundamental es, ¿qué tipo de polinomios entonces yo puedo obtener cuando yo le aplico T a una matriz de U? ¿Son todos los polinomios de grado menor o igual que 2? ¿O son los polinomios que no tienen constante? Son los polinomios que no tienen constante, ¿cierto? Entonces lo que uno puede decir es que la imagen de T, o perdón, que T de U no es otra cosa que lo generado por X y X cuadrado. Ahora, siendo riguroso, lo que nosotros probamos con esto es la inclusión, que todo lo que está aquí va a parar acá. ¿Sí? Ahora, si yo quiero probar que hay igualdad, yo tengo que ver que cualquier elemento de esto se puede obtener como T de alguien. ¿Están de acuerdo? Pero eso es muy fácil, porque ¿cómo es un elemento que vive, si P vive en el generado por X y X cuadrado? Eso significa que P es igual a alfa veces X más beta veces X cuadrado. Pero no es muy difícil decir, bueno, si yo tomo T a la matriz que acá tiene 0, que acá tiene alfa, y que aquí tiene beta, y que acá tiene 0, 0 y 0, que es un elemento de U, ¿cierto? Porque para estar en U lo único que pido es que eso sea 0. T de esto es justamente P. Así que efectivamente todo elemento de acá está acá, así que tenemos la igualdad. ¿Bien? Yasmín, ¿qué opinas?
Todo bien, dice Yasmin. Muy bien, muy bien. Ya, pero hablen, pues así es más entretenido. Ya. Y ahora la parte D se nos pide encontrar, dadas las bases canónicas del espacio polinomio y del espacio de matrices, encontrar la matriz representante de esta transformación lineal. ¿Ok? Lo primero es que tenemos que notar que el espacio de matrices de 2 por 3 nosotros sabemos que tiene dimensión 6. ¿Sí? Y por otro lado, el espacio de llegada, que es los polinomios de grado menor o igual que 2, tiene dimensión 3. Por lo tanto, nuestra matriz representante va a tener 3 filas y 6 columnas. ¿Ok? Entonces, para calcular la matriz representante, todo lo que tenemos que hacer es partir por calcular la imagen de los elementos de la base canónica. 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuánto vale T de esa matriz? Uno. Porque les recuerdo que lo que hace T es tomar este tipo, lo multiplica por 1, toma la suma de estos dos, lo multiplica por X, toma la suma de estos dos, lo multiplica por Y cuadrado. 1, perfecto. Después, ¿cuánto vale T de 1, perdón, de 0, 1, 0, 0, 0, 0? Eso es X. Muy bien, Carla. ¿Cuánto vale T de 0, 0, 1, 0, 0, 0? X cuadrado, extraordinario. ¿Cuánto vale T de 0, 0, 0, 1, 0, 0? Muy bien. ¿Cuánto vale T de 0, 0, 0, 0, 1, 0? Muy bien, Carla. Y por último, T de 0, 0, 0, 0, 0, 1, X cuadrado. ¿Y qué es lo interesante? Que nos damos cuenta que en este caso particular, los elementos de la base van a parar a la base. Entonces escribir la matriz representante es súper fácil porque ni siquiera hay que hacer la descomposición. Entonces miren, la matriz representante M va a ser igual a... En la primera columna tengo que colocar la descomposición en la base del espacio de llegada de la imagen del primer elemento. Ahora la imagen del primer elemento es solo el polinomio 1, por lo tanto va a ser 1, 0, 0, porque es 1 en la constante, 0 en X, 0 en X cuadrado. El segundo elemento tiene 0 en la constante, 1 y 0. El tercer elemento tiene 0 en la constante, 0 en la lineal, 1 en el cuadrado. Este de acá, el cuarto elemento es 0, por lo tanto 0, 0, 0. El quinto elemento es 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y listo, hemos encontrado la matriz representante de nuestra transformación lineal. ¿Y cómo se usa esta matriz representante? Bueno, si ustedes me dan cualquier matriz, sus coordenadas en la base canónica para las matrices son el vector como que yo tomara esta fila, la pusiera paradita, tomara la segunda fila y la pusiera paradita. Yo multiplico ese vector de coordenadas por la derecha con esta matriz y voy a obtener las coordenadas de la imagen de esa matriz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué opina Macarena? Dice que sí, miren. Voy a hacer un ejemplito acá en la pizarra al lado. Entonces, si yo tomo la matriz A, que les decía, era A, B, C, D, E, F, sus coordenadas no es otra cosa que A, B, C, D, E y F. Y si yo multiplico la matriz que obtuvimos acá por este vector, esa matriz le llamé M por A, B, C, D, E, F, miremos lo que hace M. La primera fila de M solo le pega al primer elemento. Así que en la multiplicación solo sobrevive A. La segunda fila le pega al segundo y al penúltimo elemento. Así que sobrevive el segundo y el penúltimo. B más E. Y la última fila le pega al tercero y al último. Así que sobrevive el tercero y el último, C más F. ¿Y qué es lo que obtuve acá?
Esto es el vector de coordenadas de la imagen de esta matriz en la base de los polinomios de grado 2. Pero la base de los polinomios de grado 2 corresponde a la constante, a la lineal y a la cuadrática. ¿Sí o no? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la imagen de esta matriz es lo mismo que A más B más E por X más C más F por X cuadrado. Ahí se lo tapa. Bueno, ahí casi no se ve, pero me escucharon. Pero lo relevante es que si se fijan, es exactamente la misma fórmula que habíamos dado originalmente para la transformación. ¿Ok? ¿Clarísimo? Ignacia, ¿qué opina? Sí, súper. Excelente. Bueno. Con eso, damos por cerrado el capítulo de espacios vectoriales y transformaciones lineales. Hasta aquí entra en la prueba. Los ejercicios del apunte son esencialmente los de la prueba del año pasado. Así que ahí tienen una buena noción de lo que se espera que ustedes sean capaces de hacer. Y en la clase del viernes dijimos que es la próxima, ¿no? En la clase del viernes vamos a empezar con ortogonalidad. Y como les decía, ese es un capítulo bastante corto, así que tal vez, yo creo que entre esta semana y la próxima vamos a alcanzar a avanzar una buena parte del capítulo 5. Bien. Ya pues, terminamos entonces la clase, si no hay más preguntas. Y muchas gracias por haber asistido virtualmente. Y nos vemos el viernes. Voy a cortar la grabación.